la historia de Prigione tiene demasiados momentos de profundidad histórica que son los que permiten entender por qué tuvo esa capacidad de negociación política. Y a mí me gustaría brevemente hacer algunos antecedentes para comprender la importancia de este personaje, y cuya muerte hoy me hace recordar algunas de las muchas conversaciones que tuve con él y la sorpresa que a él le había causado conocer a México desde las tuberías del sistema político. Las cañerías, a las cuales Rafael. se metió a las cañerías, a las tuberías, a los ductos del aire acondicionado, a los salones, a las regaderas. Fue un hombre que entendió la política mexicana de una manera impresionante. Baste decir esta sola cosa que él me confió. Cuando revisaba yo con él todo su pasado, y esto lo hacía yo en la ceremonia en la cual fue creado cardenal el actual arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera, al día siguiente del consistorio, yo me fui a tomar un café con Prigione a un hotel que se llama Hotel Cristóbal Colón, que está en la Vía de la Conciliación. Y hablando de todo lo que él había logrado, yo le dije, hija, pero es que fue un vuelco en la historia de México. Me dice, bueno, pero eso no es cosa mía ni mérito mío. Yo tenía un solo encargo del Papa, uno nada más, uno. ¿Cuál? El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos estados, México y el Estado Vaticano. Y me dieron 10 veces más de lo que pedí. Digo, ¿y por qué le dieron 10 veces más de lo que pidió? Pues, o porque supe pedir, o porque ellos no sabían negociar. Pero sacamos todo lo que quisimos, y más de lo que quisimos. ¿Qué implicó? ¿Por qué se modificó así la Constitución de México más de 100 años después de la vigencia de las leyes de reforma de 1859? ¿Por qué México olvidó su pasado juarista y su tradición liberal? Pues lo hizo porque así le convenía al momento y así le convenía a la forma como quería trascender históricamente el presidente Carlos Salinas. Él miraba que este cambio de México tenía que pasar por una nueva constitución, pero hacer una nueva constitución era muy complicado. Bastaba con mutilar o transformar la constitución vigente para que ya no se pareciera a nada. Y así desapareció la propiedad social de la tierra como garantía exclusiva de posesión de los grupos campesinos. Se pudieron vender los ejidos. Así se cambiaron las leyes de reforma que desaparecían la personalidad jurídica de la Iglesia en México y se le daba oportunidad de propiedad, y de los nuevos templos serían de ellos, pagarían impuestos bajo regímenes especiales, se les reconocería muchos derechos que antes no tenían, y todavía quieren más y lo van a conseguir con el paso del tiempo. Y sobre todo, bueno, esta normalización de las relaciones que viene también de un capricho personal de otro presidente, porque si no entendemos ese antecedente, no entendemos el cambio. Y el antecedente se remonta al gobierno de Luis Echeverría y su obsesión por llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, ahí es donde ahora están candidateando a Alicia Bárcena. Bueno, pues este estaba loco con que quería ir a la ONU cuando acabara en México. Y Porfirio Muñoz Ledo le inventó un juguete internacional, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y para promover la carta sin relaciones diplomáticas con el Vaticano, Echeverría fue a ver a Paulo VI. Y algunos tuvimos de suerte de estar en esa reunión. Y el Papa simplemente, bueno, no en la reunión privada, sino en la parte pública de la reunión, el Papa simplemente le dijo: ¿por qué México me pide apoyo a mí, que represento un Estado al cual ustedes no reconocen?
Bueno, porque nosotros estamos dispuestos a corregir ese error y a reconocer la fuerza moral de la Iglesia en el mundo. Bueno, siendo así, ¿cómo no? Nos veremos desde el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo fue que Prigione llega a México como delegado apostólico, como lo había sido Pío Gaspari en otros años, ¿no? Y como delegado apostólico comienza a hacer la trama, ya, pero desde el tiempo de José López Portillo, y la corona con José María Córdoba, el súper asesor que tenía Salinas para este tipo de cosas, de matices tan complicados entre la historia y la política. Y entonces, en el año de 92, ya presenta credenciales como nuncio, pero todavía no había la capacidad que hay ahora para recibir al nuncio apostólico en el Palacio Nacional, y entonces presenta sus credenciales en Los Pinos, ceremonia en la cual también por suerte algunos pudimos estar ahí presentes. Entonces Prigione era un verdadero genio de la política, era una especie de Maquiavelo, por eso también era un italiano seductor y un personaje de enorme capacidad para la negociación, pero un hombre cultísimo, terriblemente conocedor de los procesos de la historia de la Iglesia y de los países en donde había estado en El Salvador, en otros países de América Latina, y fue un hombre que a pesar de todo sucumbió a las tentaciones del mundo. Y al parecer no respetaba plenamente uno de los votos relacionado con la castidad. Y tenía trato con mujer. Y eso fue suficiente para que el Vaticano no le reconociera plenamente su servicio y lo mandara de bibliotecario a la Escuela Diplomática del Vaticano. Y en esa ocasión yo le dije: oiga, monseñor, pero a ver, usted inventó a Norberto Rivera como figura de la Iglesia. Usted lo hizo arzobispo. Usted lo impulsó dentro de la jerarquía mexicana. Y el Papa, en vez de pagarle con el bonete de cardenal a usted, que le devolvió un país completo con todo y la fe guadalupana y con toda la historia de la evangelización en el continente americano, en vez de pagárselo a usted, se lo pagaron a él, y a él lo hicieron cardenal y a usted no. Eso es una injusticia. Y él me dijo, con ese talento florentino, con ese talento de Maquiavelo, me dijo: mire, no confunda usted las cosas. Yo soy un hombre de iglesia, y un hombre de iglesia acepta de la iglesia todo y no rechaza de la iglesia nada, pero jamás juzga a la iglesia.